Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Eso de feliz sábado que no sea una forma de hablar. Por ahí deberíamos transmitirle a nuestro rostro, me decía un predicador, para poder decir feliz sábado, pero con cara feliz. Por ahí en el boletín, yo cuando en algunas iglesias entregan el boletín, he visto carita feliz, como le ponen las maestras a los nenes. No siempre entramos con la carita feliz. Y decimos feliz sábado a todos, pero el que nos mira y no nos ve tan feliz. Feliz sábado, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que tengamos un lindo día hoy. Vayan mis saludos para los hermanos y estudiantes de la Biblia que están en nuestras unidades penitenciarias, tanto unidad 9, no conozco a la mayoría de la unidad 9, sí a los hermanos que están trabajando en ese lugar, pero sí tengo mis hermanos y amigos en la unidad 11 y en Cenillosa, así si algunos de ellos están sintonizando 106.1, aquí estamos. Para los que solamente escuchan y no nos ven, mi nombre es Ángel y ahí siempre estamos invitándolos para que nos escuchen. Antes de entrar al tema que vamos a desarrollar o intentarlo esta mañana, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos así sueltos. Por ahí lo llamamos refranes. En algunas oportunidades saco del Martín Fierro o de la Biblia Gaucha, que por ahí nos habla de otra forma y nos deja el mismo mensaje que encontramos en la Biblia y que nos motiva a hacer algún cambio. El pastor Kohler, tomé de él un pensamiento, dice: lo que comienza de rodillas siempre termina de pie. Lo que comienza de rodillas siempre termina de pie. Este lo copié por allí, el siguiente: si usted anda corriendo y no tiene tiempo para Dios, usted anda perdiendo el tiempo. La distancia entre un problema y su solución es proporcional, acá entramos para los que les gusta la matemática, es proporcional a la distancia entre la rodilla y el piso. Un cristiano tiene dos opciones: o es un misionero o es un fraude. Me gusta copiar los carteles que están a la entrada de las iglesias. Voy a compartir con ustedes dos. En una iglesia decía: aquí entramos para adorar y salimos para salvar. Aquí entramos para adorar y salimos para salvar. Este otro me gustó más y tiene que ver con la iglesia, con nosotros, la gente que no es asiduo, asistente a la iglesia, a nosotros nos llama feligreses. Y este cartel estaba dedicado a los feligreses y dice así: cuando termina el culto, comienza la iglesia. Cuando termina el culto, comienza la iglesia. Y esto me llevó a escribir algunas cosas que tienen que ver con la terminología que usamos nosotros, ¿no? Y le decimos a los niños: vamos a la iglesia el sábado de la mañana. En realidad venimos al templo. No venimos a la iglesia comienza cuando termina el culto.
según este pensamiento. Esto lo tomé de un hermano, es un interno en la unidad 11, por ahí él me está escuchando y quiero compartir con ustedes y quiero que él también sepa que hice partícipe de lo que me dijo. Yo le obsequié una revista adventista y él la leyó completita. Y después me contaba lo que decía la revista. Si tengan cuidado cuando regalan revistas por ahí, lean primero, porque si no después la otra persona le va a informar a usted lo que decía la revista. Me pasó a mí. Me dijo, esa revista que usted me regaló habla sobre el discipulado. Yo no sabía nada del discipulado. Me dice, ah, sí. Yo había leído los títulos y algunos subtítulos, pero él la había leído completo. Y usted me tiene que traer un folleto de esos de la fe de Jesús, pero 0 kilómetros, sin uso. ¿Para qué? Y porque ahí en la revista dice así, si un discípulo no tiene discípulos, deja de ser discípulo. Si un discípulo no tiene discípulos, deja de ser discípulo. Y yo no quiero dejar de ser discípulo, así que usted me tiene que dar una fe de Jesús y yo voy a hablar con algún compañero de acá y le voy a dar el que no quiere venir a la reunión, yo le doy en la celda. Él quería tener un discípulo. Ahora vamos a nuestro tema. Hacemos esta pequeña introducción, a ver si me puedo expresar. La idea es compleja, hermanos, así que hagamos el esfuercito. Hay versículos en la Biblia que tienen características muy especiales. Acá lo tengo. Versículos que son determinantes, casi acusativos, muy explícitos. Y vamos al primero. Romanos capítulo 3, versículo 23. Muy conocido por la mayoría de nosotros cuando damos estudio bíblico y hablamos el problema del pecado o el problema de el ser humano alejado de Dios. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No nos afecta mucho la lectura de este texto cuando estamos sentados aquí, tenemos salud y estamos haciendo planes de salir de aquí, ir a comer a nuestra casa. Pero este texto, si usted lo lee a una persona que está en el hospital sufriendo una enfermedad grave, es un texto excesivamente fuerte. Y yo le tengo que encontrar otro que le dé esperanza en su situación. Este versículo lo leí en la cárcel aquí y algunos presos me hicieron muchas preguntas. Lo volví a hacer y algo similar a lo que vamos a hacer esta introducción en la cárcel, en Posadas, donde tenemos un salón que la cárcel le ofrece a la iglesia adventista para hacer las reuniones. Y se llena, muchos bautizados ahí. Entonces, con lo que me había pasado acá, traté de que este versículo encuentre otro versículo del mismo apóstol donde él nos soluciona el problema. Que no nos quedemos solamente con la idea de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es fácil por los números, ¿no? Capítulo 6, versículo 23. El mismo número de versículo, pero vamos al capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, muy similar al 3:23, pero el 6:23 ahora tiene la solución. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué alivio le produce a un interno que tiene perpetua y que pasó por un periodo gravísimo? Acá en la unidad 12 nos ha pasado de que estamos estudiando fuerte con varios que están esperando la sentencia, y cuando llega la sentencia y le dicen te dieron perpetua, y ese señor no viene más al estudio, no se reúne más con nosotros, perdió la esperanza. A veces hacen huelga de hambre, se les va el apetito, porque él esperaba que le den menos. Alguien estaba esperando 4 o 5 años, les dan 15, y no tiene dinero como para apelar el juicio. Esa persona necesita que usted le lea no solamente el 3.23, sino el 6.23. Y qué alegría cuando alguien que se bautizó hace unos años atrás, ¿se acuerdan del pastor Fernández? Bautizó a uno de estos internos en la unidad 12, y cuando salió del bautisterio dijo: ahora estoy libre, ahora sí que estoy libre. Los otros presos no entendieron lo que él quiso decir, pero él se sintió libre, porque esas paredes ya no lo podían separar de Dios. Y ahora vamos a otra idea, pero siempre pensando en esto. Vamos a buscar un versículo que el apóstol habla muy fuerte, una expresión determinante, casi acusatoria, un versículo explícito. Y ahí nos abarca a varios de nosotros. Quizá yo no conozco los detalles de su familia, pero puede ser que alguien que me está escuchando esté pasando por un problema similar a lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, un poquito más adelante de Romanos. 1 Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer solamente los versículos fuertes, donde el apóstol expone una posición de Dios hacia los hombres desobedientes. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos, capítulo 6, versículo 9, no heredarán el reino de Dios? Por las dudas que alguno no entienda lo que significa injustos, él hace ahora un pequeño detalle. Casi no me animo a leer el 9 porque terminar de leer, usted léalo completito el versículo 9. El tema de hoy tiene que ver con el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si lo leemos a una persona, solo el 9 o el 10, casi lo estamos condenando a muerte. Después vamos a ver el versículo de esperanza. Había una hermana en una iglesia que tenía a su esposo incrédulo. Y no solamente era incrédulo, sino era muy parecido su esposo a muchos de mis parientes. Hoy tengo un familiar acá, pero no es pariente de él, más bien de su esposa. Los parientes que tenemos en ese rubro son bastante amigos de las bebidas alcohólicas. ¿Te conoce alguno que le gusta participar de reuniones donde se consumen bebidas alcohólicas? Según un gran humorista argentino que hace la clasificación de los ebrios y
beodos y demás, tienen distintas palabras, sí. Se reacciona distinto ante el consumo de bebidas alcohólicas, depende la forma de la persona, depende su formato, su estructura interna. Se desinhibe, dice él, que estudió el tema, la persona que consume alcohol se desinhibe y actúa como un niño, como él era antes cuando era niño. Por ahí, si es melancólico, se va a poner a llorar. Yo he conocido varios de mis familiares que después de la segunda o tercera botella ya se ponen a llorar. Otros se ponen a reír, otros se ponen a cantar. También depende la cultura que tenga. En mis pagos hay zonas de alemanes, de suizos, y ellos después de la segunda o tercera botella cantan hasta que se duermen. En la zona donde yo me crié, normalmente después de la segunda botella pelean. Esta hermana tenía a su esposo alcohólico, semialcohólico diríamos. Durante el día trabajaba, hacía sus actividades, pero cuando dejaba su tarea se iba a un bar con sus amigos a consumir alcohol de acuerdo a los fondos que en ese momento tenían, y volvía a la casa a cualquier hora. En la mayoría de los casos sus amigos lo traían a la casa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en lugares donde varios de mis compañeros de oficina los viernes se ponían de acuerdo para ver quién iba a traer a los otros de vuelta a su casa, a repartirlo, decía. Entonces él se ponía al auto, no consumía, y después se encargaba de llevar a cada uno a su casa. El caso de este señor era muy parecido. Lo único que trabajaba por su cuenta, y sus amigos que lo apreciaban lo traían, uno de cada lado, lo traían a su casa. Surgió un día que estos señores, después de las 3 de la mañana, ya habían tomado bastante, empezaron a apostar. Siempre apostaban cosas, pequeño dinero, apostaban por un número, apostaban por un trabajo. Así se maneja la gente que concurre a los bares, hacer apuestas por una carrera. En esos pagos se hace carrera de caballo, así que ya en el bar se hace la apuesta. Y este señor dijo lo siguiente un día: vamos a hacer una apuesta a ver quién gana, quién tiene la mejor señora. Y empezaron a hablar cada uno, a decir cómo era de buena su señora. Una porque cocinaba bien, la otra porque la atendía, porque por tal o cual cosa. Todas las esposas tienen sus virtudes, y muchas virtudes debe tener una esposa de alguien que consume alcohol. Así que todos estaban analizando cómo eran sus esposas y cada uno decía que tenía la mejor esposa. Y le tocó el turno a este señor, que tenía a su esposa miembro de nuestra iglesia. Y él dijo así: yo le voy a ganar a todos ustedes, porque nadie tiene una señora como la mía. Epa. Ahora nos levantamos, ¿qué hora es? Son las 4 de la mañana. Nos levantamos y vamos a casa, y yo le pido a mi señora que haga comida para todos nosotros, y ella se levanta y hace comida. ¿Qué va a hacer comida? ¿Sabes cómo no va a sacar tu señora a esta hora si vamos? No, ella se levanta y que va a hacer comida. Apostaron un buen dinero y se fueron como pudieron. No dice la historia cuánto tiempo tardaron de ir del bar a la casa, porque a las 4 de la mañana ya tenían varias botellas encima. Golpeó la puerta, se levantó la esposa y él le dice:
¿podrías cocinar para todos mis amigos porque tenemos hambre? Sí, pasen, los hizo sentar. Van a tener que esperar porque yo no tengo mucho. Sí, esperamos. Y empezó a cocinar. Le sirvió a todos. Se hacía un silencio bastante parecido a lo que hay ahora acá, porque todos estaban esperando que vuele algún plato, alguna cosa, y no pasó nada. Todo estaba en calma. Comieron, se fueron los amigos y él se quedó. Le preguntó a su esposa, ¿por qué sos tan buena? Hiciste comida para mis amigos. Ah, ¿querés saber en serio? Sí. Porque desde que voy a la iglesia, yo aprendí que los borrachos no van a ir al cielo. Entonces yo me propuse que el cielo para vos es esto, porque vos no vas a tener otro cielo. Nosotros con los chicos vamos a ir con Jesús al cielo, pero vos no vas a poder entrar. Entonces este mundo, esta vida que vos tenés, tiene que ser tu cielo. Y lo tenés que pasar lo mejor posible. Después le voy a contar lo que contestó él. Leemos el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo nos dice que los dos versículos anteriores, si bien puede ser una realidad, el apóstol nos quiere llevar hacia la posibilidad del cambio. Y que si usted tiene cualquiera de las características del versículo 9 y 10, no hay problema, porque el versículo 11 le da la solución. Si nosotros solamente leemos el 9 y el 10 a una persona que tiene estas características, le estamos diciendo, mira, cuando Jesús venga, vos te vas a ir al infierno. Yo crecí en mi niñez, en la zona donde vivíamos, había muchas de estas viejitas que cuidaban a los niños. En aquel tiempo las mamás tenían muchos niños, ¿sí? En mi casa éramos 9, mi tía tenía 12, así que mi mamá alternaba tiempo con nosotros y tiempo en el hospital. Así que sí, pero teníamos una tía, teníamos una viejita que venía a mi casa a cuidarnos. No te subas al árbol porque se va a morir tu abuela. Los que se suben arriba del techo después se muere la mamá. Mirá, tu mamá está en el hospital y después se va a morir. Esa era la forma de expresión y el concepto que la gente tenía de Dios. Quizá tiene en algún lugar, Dios es un Dios malo. Y si usted a esa persona le lee el versículo 9 y el 10, le deja con esa idea fija. Dios está ahí y Dios no te va a permitir. Te vas a ir al infierno. No puedo dejar de leer el versículo 11, porque la historia sigue de la siguiente manera. Dice la historia que este hombre, que ya le había pasado un poco el efecto del alcohol, le dijo a su esposa, pero si ustedes se van al cielo y yo me quedo acá, nos vamos a separar, no nos vamos a encontrar nunca más. No, le dijo, eso es para siempre. Pero yo no me quiero separar de ustedes. Ah, bueno, pero es fácil. ¿Cómo que es fácil? Es fácil que hoy es martes. ¿Te preparas? Yo te preparo ropa y el sábado te vas a la iglesia
¿aceptás a Jesús como tu Salvador? Y nos vamos todos al cielo con Jesús. Hoy ese hombre es miembro de nuestra iglesia. El sábado fue a la iglesia y pidió bautismo. Y yo escuché esta historia, hermanos. Esta historia la contó una hermana que hoy, aquí en la provincia de Neuquén, está pasando por una situación similar. Y le pidieron a ella que cuente. Y después que terminó de contar, dijo: a mí en este momento estoy viviendo parte de esta historia en mi casa. ¿Cómo la hermana llegó a tener ese concepto de su relación con Dios para aplicar a su relación con su esposo alcohólico? Por eso la Biblia es tan amplia. Si yo me limito a un versículo, a 2 versículos, por ahí puedo quedar corto con entender lo que el apóstol quiso decir. Fíjense ustedes, allí cerquita, el apóstol nos da una indicación. Le dio a la hermana, capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7, no hace falta, por lo menos en mi Biblia no hacía falta cambiar la página, versículo 13 y 14. Y esto los pastores, los ancianos de iglesia, a veces a los ancianos nos toca ir a visitar con el pastor a una familia. Y la hermana nos dice: mi esposo está perdido en la bebida, yo no puedo vivir más con este hombre. Le comenta al pastor como para solucionar el problema. El apóstol Pablo nos da otra solución. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense el concepto que Dios tiene de sus hijos, a pesar de que su esposo no sea creyente. O puede pasar al revés, también da la posibilidad el apóstol. Sus hijos son santos. Cuando era soltero, hace bastante, no me acuerdo cuántos años hace, me tocó almorzar varias veces en la casa de una familia que el esposo no era creyente. Pero él no tenía problema que usen la camioneta, alguien manejaba la camioneta de él y se iban todos a la iglesia. Hasta ahora queda 7, 8 kilómetros de su casa a la iglesia. Pero él se quedaba en la casa. Y cuando me tocaba almorzar, generalmente iban mis padres, porque yo no había llegado a la juventud todavía, un poquito adolescente. Me llamaba la atención cómo se manejaban en esa casa. Se servía la mesa, todos se tenían que sentar, y el último que se sentaba era el dueño de casa. 1,90 y algo de altura, hombre de campo. Tenía su lugar que nadie podía usar, se sentaba en la esquina de la mesa, no en la cabecera, en la esquina. Hacíamos silencio y la mamá hacía la oración por los alimentos, estaban todos los alimentos. Pero el dueño de casa estaba así, quietito, y no empezaba a comer hasta que terminaba la oración. Cuando se terminaba la oración, ella se iba a la heladera, sacaba una botella, en aquel tiempo no se usaba botella de plástico, una botella de vidrio de 1 litro. Le ponía al frente y él se tomaba
medio litro de vino con el almuerzo, medio litro de vino con la cena. Justito quedaba la botella. Todos los días. Volví después de casado, todos los días. Ahí la botella era como si yo que hubiera pasado 3 o 4 días, la botella de vino sobre la mesa. Para ese entonces, el hijo mayor ya era gerente de uno de los sanatorios de nuestra iglesia. Su hija menor, que tiene mi edad, era directora de la escuela adventista. Sus hijos en la iglesia y su esposo fuera de la iglesia. Pero ella tenía que cumplir lo que dice acá. Y yo la vi tan firme, esta hermana, en su forma de manejarse en su casa. Ella falleció antes que él. Esta historia me la contó mi mamá, se la traslado. Cuando falleció la abuela, el pastor tuvo la ceremonia en el sepelio. Y lo que el pastor dijo fue: una hermana que sola llevó adelante el plan de Dios en su casa y empezó a mencionar a sus hijos. Todo lo que para sus hijos representaba esa mamá. Y utilizó con énfasis la palabra fiel. La hermana fue fiel a pesar de todo. Sin mencionar los problemas que tenía, porque su esposo estaba ahí en el sepelio, así que no se podía tocar mucho el tema. Cuando terminó la ceremonia, el abuelo se acerca al pastor y le dice: necesito que venga tal día a mi casa para estudiar la Biblia. Cuando empezaron a estudiar la Biblia, el pastor le preguntó: ¿por qué usted decide ahora estudiar? Porque usted dijo ahí en el sepelio que mi esposa era fiel, y yo nunca me di cuenta que ella era fiel. Y si ella era fiel, va a estar en el cielo. Y yo quiero ir al cielo para pedirle perdón a ella por todo lo que hice. Y yo me imagino, o sea, mi mamá, que eran muy allegados a esa familia, se emocionaba cuando me contaba esto. Y me dice: ¿vos te imaginás el encuentro de estos dos? Porque el sábado, a los pocos meses por ahí, fui a esa iglesia y lo encuentro a él entrando a la iglesia solito, de traje. No podía disimular su presencia porque un hombre grande. Entraba él a la iglesia. Yo en todos los años que estuve en ese lugar nunca lo vi en la iglesia. Verlo entrar a la iglesia a mí me sacudió. Entró, alguien que estaba ahí me dijo: ya está bautizado. Hay versículos en la Biblia que funcionan para concientizarnos de una realidad, pero no deberíamos quedarnos con esa idea. La idea es seguir leyendo, buscando qué versículo a mí me ayuda espiritualmente para que, a pesar de esa realidad que tengo hoy, tenga una esperanza para el mañana. Y una de las cosas que agradezco a Dios es que nuestra iglesia hace ya unos años está trabajando con el tema de la esperanza. Tengo amigos que ya no están. Tengo alumnos que ya no están. Mi hijo estaba dando clase, estaba en el centenario, se le suicida un chico de 13 años. Un amigo que yo le estaba dando estudios bíblicos se suicida. Alguien me llama por teléfono de Córdoba, me pide estudios bíblicos y al otro día se suicida. Vivimos en un mundo sin esperanza. A mí me pone mal porque después
Usted piensa, tenía que haber ido corriendo. ¿Qué podíamos hacer por ese chico de 13 años que se suicidó? Fuimos al sepelio, estaba la familia destruida. En un mundo sin esperanza, nosotros tenemos la obligación de salir con temas de esperanza. A pesar de la realidad que nos toca vivir, tenemos esperanza. Quizá esta abuela que de la última historia perdió la esperanza con su esposo, estuvo, bueno, Dios dirá, y fue al descanso. Y esa pequeña esperanza o el deseo que ella tenía de que su esposo dejara su forma de vida, se logró después que ella ya no estaba. Ella falleció sin saber el trabajo que había hecho. Lo va a entender cuando Jesús la llame. Que Dios nos bendiga. Que seamos un pueblo de esperanza, de mucha esperanza. Cuando nos encontremos con alguien que está pasando un problema grave, llevémosles esperanza. Busquemos en la Biblia muchos temas de esperanza. A pesar de, tenemos esperanza que esto va a pasar. Y después de la noche siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Hasta que Jesús venga, el sol siempre va a salir. Es mi deseo y oración en esta mañana.